un grupo de adolescentes comenzó a acosar a una madre soltera y a sus pequeños, convencidos de que podían hacer lo que quisieran sin consecuencias. Su líder, Jason, parecía disfrutar sembrando el miedo, creyéndose intocable en el vecindario. Pero lo que no sabían era que Sarah Miller no era una madre común. Su pasado ocultaba una fuerza que podía cambiarlo todo. Y cuando esa fuerza despertó, la historia dio un giro que nadie esperaba, hasta que la justicia finalmente reclamó su lugar. Sarah Miller conducía su coche por la tranquila avenida de Riverview, observando cómo las hojas de los arces danzaban en el aire con la brisa del atardecer. El barrio parecía sacado de una postal: casas de madera con porches blancos, niños jugando en los jardines y ancianos paseando perros pequeños. Después de años de incertidumbre y sacrificios, Sarah sentía que, al fin, había encontrado un refugio para su familia. Era madre soltera de 2 hijos, Ben de 8 años y Lily de 5, 2 pequeños que se habían convertido en el motor de su vida desde que decidió dejar atrás su carrera en los Marines. Nadie en Riverview lo sabía. Para todos, Sarah era solo una madre amable y reservada, nueva en la comunidad, que siempre saludaba con una sonrisa. Y así quería que fuera. No necesitaba que la miraran como a alguien diferente. Solo deseaba que sus hijos tuvieran la infancia tranquila que ella nunca tuvo. Los primeros días fueron esperanzadores. Ben rápidamente hizo amistad con un vecino de su edad, mientras Lily se entretenía recolectando flores en el jardín. Sarah comenzó a trabajar como enfermera en una pequeña clínica local, y aunque las jornadas eran largas, llegar a casa y ver las risas de sus hijos le hacía sentir que todo valía la pena. Pero la calma se rompió una tarde de viernes. Al volver del trabajo, Sarah notó un grupo de adolescentes reunidos frente a la entrada de su casa. Había 5 de ellos, sentados en bicicletas y en la acera, riendo con un tono burlón que hizo que su estómago se tensara. Uno de ellos, un joven de complexión atlética y mirada arrogante, sostenía en las manos el dron de juguete de Ben. Sarah detuvo el coche y salió con paso firme, aunque su voz permaneció serena. «Hola, ese dron es de mi hijo. ¿Podrías devolvérselo?» El joven la miró con una sonrisa ladeada, girando el dron entre sus dedos como si fuera un trofeo. «Oh, esto. Solo estábamos revisándolo. ¿Verdad, chicos?», dijo, provocando las risas de los otros. Sarah sintió cómo la antigua alerta, enterrada durante años, se activaba en su interior. Cada músculo de su cuerpo reconocía la tensión, el peligro potencial en esa escena. Pero no era el momento de demostrarlo. «Gracias por revisarlo. Ahora, por favor, devuélveselo», repitió, esta vez con un tono que no dejaba espacio para discusión. El joven, llamado Jason, según escuchó murmurar a uno de los chicos, entrecerró los ojos. Finalmente lanzó el dron al suelo con un gesto despectivo y se alejó en su bicicleta, seguido por el resto de su grupo. Sarah recogió el dron y lo entregó a Ben, quien la miraba con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Lo siento, mamá. No quería que lo tomaran». «No es tu culpa, cariño. Vamos dentro». Esa noche, mientras los niños dormían, Sarah se quedó en la cocina con una taza de té en las manos. Había algo en la actitud de esos chicos, especialmente en Jason, que no le gustaba. Recordaba demasiado a las miradas que había visto en lugares donde la ley era solo un rumor. Su instinto le decía que esto no había terminado, pero no quería anticiparse. Tal vez solo había sido un encuentro aislado. Tal vez. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, la Marine que había en ella sabía la verdad. La calma en Riverview era frágil. Y a veces, los lugares más tranquilos ocultaban las tormentas más peligrosas. Los días siguientes a aquel primer encuentro parecían tranquilos, pero Sarah no podía ignorar la sensación de que algo se estaba gestando. Cada vez que miraba por la ventana, veía al grupo de adolescentes rondando la esquina de su calle, como cuervos esperando el momento oportuno. Sus risas eran más fuertes cuando pasaban cerca de su casa, y sus miradas más desafiantes cada vez que se cruzaban con la suya.
Una tarde, al regresar del trabajo, encontró la cerca del jardín rayada, con símbolos extraños y palabras burlonas. No había testigos, y cuando intentó hablar con un vecino, éste evitó el tema con una sonrisa tensa. El mensaje era claro: nadie se atrevería a involucrarse. Ben, que siempre había sido un niño alegre, empezó a mostrarse nervioso. Se sobresaltaba con cualquier ruido y prefería quedarse dentro de casa en lugar de jugar en el jardín con su hermana. Lily también notaba el cambio, preguntando en voz baja si los chicos malos volverían. Sarah mantenía la calma frente a ellos, pero cada noche, cuando los acostaba, sentía la presión crecer en su pecho. La gota que colmó el vaso llegó una noche cuando escuchó un fuerte golpe en la fachada. Corrió a la ventana y alcanzó a ver a Jason y a otros 2 chicos huyendo en sus bicicletas, dejando tras de sí una piedra que había roto un macetero. Sarah cerró los ojos un instante y respiró hondo. No podía permitir que sus hijos crecieran con miedo. Esa noche, en el silencio de la cocina, Sarah se sentó con un cuaderno frente a ella. Empezó a escribir nombres, patrones y horarios en que la banda solía aparecer. Sus movimientos eran metódicos, casi automáticos. La Marine dentro de ella estaba despertando. Ya no se trataba solo de proteger su hogar. Era cuestión de enseñarles a esos muchachos que habían elegido a la persona equivocada para intimidar. Sarah escuchó las risas antes de verlos. Afuera, Jason y su grupo se acercaban en sus bicicletas, dejando un rastro de burla en cada carcajada. Ella no se apresuró. Cerró el libro que leía en la cocina y se levantó con una calma inquietante. «Quédense aquí», dijo a sus hijos con voz baja pero firme. «Pase lo que pase, no salgan». Abrió la puerta principal y salió al porche. Los adolescentes se detuvieron frente a la casa, con Jason en el centro, sosteniendo una lata de pintura que agitaba con gesto desafiante. «¿Otra vez tú?», se burló. «Pensé que ya entendías cómo funcionan las cosas aquí». Sarah descendió un escalón, sus pasos tan controlados que el aire parecía tensarse a su alrededor. «Yo también pensé que ustedes entendían», respondió, sin elevar la voz. «Aquí no son bienvenidos». Uno de los chicos se removió incómodo, pero Jason dio un paso adelante, creyéndose el dueño de la situación. «¿Y qué harás? ¿Llamar a la policía?». Sarah sonrió apenas, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «No necesito llamar a nadie». Con un movimiento ágil, tomó la lata de pintura de sus manos y la dejó caer al suelo. El sonido metálico resonó en el silencio que siguió. Los muchachos se miraron entre sí, vacilando. Jason, sorprendido, tardó un segundo en reaccionar, pero algo en la mirada de Sarah lo hizo dudar, algo que no había visto antes, una calma peligrosa, la de alguien que conocía bien el miedo y sabía dominarlo. «Lárguense», ordenó ella, y uno tras otro, los chicos comenzaron a retroceder. Jason fue el último en girar y marcharse, sin atreverse a replicar. Sarah permaneció inmóvil hasta que desaparecieron por la esquina. Solo entonces respiró hondo. Sabía que esto no había terminado, pero también sabía que había enviado un mensaje claro. Su familia no era un objetivo fácil. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. En la casa de Sarah, el ambiente era diferente. Ben y Lily jugaban en el salón, sus risas llenaban el espacio con una ligereza que no se había sentido en semanas. Era como si una sombra se hubiera disipado, devolviendo al hogar una paz largamente deseada. Sarah los observaba desde la cocina mientras preparaba la cena. Movía las manos con precisión, pero su mente repasaba cada detalle de los últimos días. Aún podía ver la expresión de Jason antes de alejarse. No era de rabia, sino de sorpresa, y algo más profundo. Respeto, quizás. Esa noche, después de acostar a los niños, Sarah salió al porche con una taza de té caliente. Se sentó en el escalón superior y contempló la calle silenciosa. Las farolas parpadeaban suavemente, y por primera vez en mucho tiempo, no había risas burlonas ni el sonido de bicicletas rondando.
Un leve crujido de grava la hizo volver la cabeza. A lo lejos, distinguió una figura solitaria. Era Jason, caminando despacio, con las manos en los bolsillos y la mirada baja. Sarah se mantuvo inmóvil, observándolo acercarse con paso inseguro. «Solo quería decir, lo siento», murmuró él al llegar al pie del porche, evitando su mirada. «No tenía idea de quién era usted, y tampoco de cuánto daño estábamos haciendo». Sarah lo estudió en silencio durante unos segundos, que a Jason le parecieron eternos. Finalmente asintió con suavidad. «Lo importante no es quién soy yo. Lo importante es quién decides ser tú a partir de ahora». El joven levantó los ojos, sorprendido por la calma en sus palabras. Sin añadir nada más, se dio la vuelta y se alejó por la calle vacía. Sarah se quedó allí, con el vapor del té subiendo hasta perderse en la noche fresca. Por dentro sentía una mezcla de alivio y determinación. Sabía que la tranquilidad podía ser frágil, pero ahora tenía la certeza de que, mientras ella estuviera, nadie volvería a amenazar a su familia. En ese momento, una brisa suave recorrió el porche, como un susurro de aprobación del destino, y por primera vez en mucho tiempo, Sarah sonrió sin reservas.